Buenas noches a todos. Mi nombre es Nicolás Cédola, coordinador del área de músculo esquelético de las reuniones científicas virtuales organizadas por FARDIT. Agradezco a todos por sumarse a esta conferencia. Esta noche tenemos el orgullo de contar con la presencia del doctor Marrero, que es un excelente profesional, especialista en diagnóstico por imágenes, con experiencia docente nacional e internacional. Agustín es el encargado del área de imágenes del Club Estudiantes de La Plata y socio fundador de MSK La Plata. Agus nos va a hablar de la patología más frecuente del codo bajo el método ecográfico, siendo ya casi I5. Vamos a iniciar la sesión. Agradecemos a Bayer por el auspicio y les recuerdo que al final de la conferencia tenemos unos minutitos para contestar las preguntas que hace el público. Bueno, Agus, todo tuyo. Bueno, Nico, muchas gracias por la presentación. Bueno, agradecer a la sociedad de la invitación. Como dijo Nico, bueno, vamos a ver esta charla, la patología frecuente del codo evaluada por ecografía. Vamos a ver qué día arranca. Voy a minimizar esto. Bueno, ¿qué podemos evaluar con la ecografía en el codo, ¿no? Como pueden ver en este cuadro a la derecha de arriba, podemos ver si patología de los nervios, trastornos óseos o trastornos articulares, y especialmente, sobre todo, las tendinopatías, ¿sí? Que la más frecuente, como todos saben, ¿sí? El pedido médico más frecuente de ecografía de codo, la epicondilitis, ¿sí? Por lo tanto, esta charla la basé más que nada en las tendinopatías alrededor del codo, ¿sí? Y para eso dividimos la exploración ecográfica en 4 caras, y una cara externa, interna, anterior y posterior, y vamos a ir viendo cada una de ellas. Comenzando con la epicondilitis, como dijimos, ¿sí? Es el pedido médico de ecografía de codo más frecuente, claramente, también conocida como codo del tenista, ¿sí? Pero también es provocada, ¿sí? En algunas actividades laborales, como en el campo, ¿sí? O gente que haga tareas de fuerza, de carga y descarga, en el que se produce una tracción de la unión miotendinosa y del tendón de los músculos epicondilios, que va a llevar con el tiempo, ¿sí? una sobrecarga de un microtrauma repetitivo, con una degeneración mixoide del tendón afectando al extensor radial corto del carpo, en un 90%, que se va a localizar en la parte más anterior y profunda del tendón adyacente al ligamento colateral cubital lateral. Entonces, yendo al tenis específicamente, se produce porque en las técnicas del revés, y sobre todo el revés a 2 manos, se produce una compresión del tendón contra el hueso en las fibras profundas cuando se prepara el golpe, y cuando se produce la extensión brusca, así cuando impacta la raqueta a la pelota, así se produce la máxima tensión con el codo extendido, y eso para una sobrecarga mecánica, así, tensil, y sobre todo, bueno, al principio compresiva, que va a llevar a esta tendinopatía. Clínicamente el paciente se manifiesta o se presenta con dolor en el sector lateral del codo, ¿sí? Que aumenta la palpación y sobre todo aumenta con el puño cerrado y con la dorsiflexión, ¿sí? Llevar la muñeca hacia atrás, haciendo exigir los tendones extensores. Como punto de inicio, en la exploración ecográfica, ¿sí? De la cara lateral, yo pongo al paciente en general sentado frente a mí, con el codo extendido, apoyado sobre la camilla, y bueno, apoyo el traductor en el eje longitudinal, y voy a barrer desde medial, desde el centro hacia lateral, mirando toda la articulación radio-humeral, ¿sí? Hasta llegar al tendón conjunto de los músculos epicondilios, visualizando por debajo al ligamento colateral cubital lateral, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lesión más frecuente? Como decíamos, las fibras profundas y anteriores, como están viendo ahí, la flecha o la zona roja, ¿sí? Que va a afectar o va a hacer, digamos, las fibras tendinosas que van a aportar a esa zona van a ser la del segundo radial externo o la del extensor radial del carpo, que habíamos dicho, el corto. Y imagenológicamente, ¿qué vamos a ver?
bueno, en la ecografía vamos a ver un engrosamiento del tendón, un tendón heterogéneo con pérdida del patrón fibrilar. Cuando los hallazgos son leves, ¿sí? Tendinopatías leves, siempre es importante, además de comprimir con el traductor y asegurarnos que es la zona del dolor, hacer un examen comparativo. ¿Sí? Siempre en todas las zonas que evaluemos el músculo esquelético en ecografía, el examen comparativo nos va a poner en evidencia pequeñas sutilezas, por lo tanto siempre lo hacemos de esta forma, ¿sí? Como podemos ver acá, del lado izquierdo, la tendinopatía, del lado derecho la zona, el lado contralateral normal, lo mismo tanto en eje corto arriba como eje largo abajo del mismo paciente, y el área heterogénea marcando el foco de tendinosis. Presencia de angiogénesis o neovascularización, que va a indicar una respuesta reparativa del tendón, ese refill de fibras de colágeno, si tipo 1 o tipo 3, ante este estímulo o esta lesión continua. Se provoca esa angiogénesis, que la vamos a ver frecuente en la ecografía, y es importante la técnica que utilicemos, ¿sí? Fíjense, tanto a la derecha en el esquema como a la izquierda en un eje longitudinal. Fíjense lo que pasa, ahí arrancamos sin hacer presión, se ve los vasos intratendinosos de angiogénesis en una zona de tendinosis, una zona heterogénea, y cuando presiono, ahí desaparecen. Por lo tanto, si hacemos mucha presión, no vamos a poder ver los vasos, y eso es importante, ya que después vamos a ver la importancia que tiene el Doppler en este tipo de tendinopatías. Y en el esquema vemos cómo desaparecen los vasos, y representando la ecografía de la izquierda. Entonces, ¿qué idea tiene el Doppler? El Doppler tiene como utilidad, primero, pone en evidencia sutilezas, pequeñas zonas de tendinosis, nos va a marcar la zona tendinopática, nos va a poner a diferenciar entre una ruptura parcial y un foco de tendinosis, y además, como nos marca la zona de tendinosis, si queremos hacer algún tratamiento ecoguiado, vamos a poder ir directo con la aguja a esa zona. Siguiendo con el espectro imagenológico, podemos ver también pequeñas calcificaciones intrasustancias, que en general no emiten cono de sombra porque son calcificaciones que son más chicas que las del ultrasonido, por lo tanto no van a dar cono de sombra, y en general representan áreas de nano o micro rupturas antiguas en el que se deposita el calcio. Entonces, ahí me sonó una alarma, no sé qué es. Pero bueno, siguiendo con la charla, las rupturas parciales, ¿cómo las vamos a diferenciar? Principalmente con la clínica. El paciente en general viene con un dolor crónico, ya tiene alguna ecografía, el tendón se ve heterogéneo, fue diagnosticado con una tendinopatía insercional, con tendinosis, pero viene como que jugando hace 2 días, sintió un tirón más fuerte y mucho dolor, se agravó el cuadro clínico. Entonces, a veces en estos tipos de tendinopatía crónica revisadas se hace muy difícil ver o diferenciar una ruptura parcial de una tendinosis, y en este caso el Doppler es importante, ya que con una zona hipoecogénica, con un Doppler negativo, ante un signo de reagudización o aumento del dolor, nos va a indicar o llevar hacia una ruptura parcial. Una vez que se instala la tendinopatía, el tendón ese nunca más va a volver a estar normal, ¿sí? No vamos a encontrar, por más que no le duela, probablemente nos podamos encontrar con vasos en su interior y el tendón engrosado y heterogéneo. Entonces, como importante y para destacar, cuando hablamos de una epicondilitis, ¿sí? Ver el grado de lesión del tendón, ¿sí? Si tiene o no ruptura parcial, porque eso va a llevar al factor pronóstico, y si hay o no lesión del ligamento colateral externo que está al lado, ¿sí? Inmediatamente por debajo. Recordar la utilización del Doppler, ¿sí? La importancia para diferenciar la tendinosis y la ruptura parcial, y la importancia para llevar y ecoguiar la aguja hacia la zona de vascularización. Siguiendo con la exploración ecográfica, en este caso vamos a pasar a la cara medial, y en este caso vamos a hablar de la epitrocleosis, ¿sí? O la tendinopatía de los músculos, digamos, del tendón conjunto de los músculos epitrocleares, conocida como el codo del golfista o codo del lanzador, que en general se da por microtraumas repetitivos, en este caso por valgo forzado, ¿sí? Como podemos ver en el golf, ¿sí?
o por movimientos de pronación también forzadas en el golf. El paciente se presenta con dolor en la cara medial, sobre todo en la cara medial y anterior del codo, que se exacerba cuando sujeta fuerte algún objeto o con la pronación contra resistencia. Al paciente lo pongo de frente a mí, con el codo extendido y una rotación externa del antebrazo, y voy a colocar primero el traductor en el eje longitudinal y voy a evaluar dos estructuras, que son el tendón conjunto de los músculos epífisis por debajo, la banda anterior del ligamento colateral cubital, que ya vamos a ver después en los traumatismos, la que más estabilidad le da en valgo a la articulación. Entonces, como vemos acá, en el eje longitudinal, el tendón conjunto, y por debajo, en extensión y con patrón filial, la banda anterior del ligamento colateral cubital, que lo podemos evaluar también en tensión, porque se tensa a los 90 grados. Lógicamente, como toda otra tendinopatía, ¿qué vamos a encontrar? ¿Sí? Vamos a encontrar con, primero, engrosado del tendón, pérdida del patrón filiar, angiogénesis, y también lo podemos encontrar en tendinopatías crónicas, ¿sí? Con irregularidad ósea insercional. Siempre la irregularidad ósea insercional nos va a indicar signos de cronicidad. Bueno, como podemos ver acá también, áreas de vascularización, y es importante, en este caso, en general, el tendón tiene menor volumen que del lado de los músculos epicondilios, por lo que a veces es más difícil detectar, sobre todo cuando es leve. Por lo tanto, siempre acá también recomiendo hacer el examen comparativo, aunque lo recomiendo siempre, pero acá sobre todo, ¿sí? Y en el caso de que no nos encontremos con un dolor, con un signo positivo de tendinopatía insercional, buscar siempre alguna patología en el nervio cubital si hay una inestabilidad en el canal epitrócleo-craneano. Siguiendo con la cara anterior, ¿sí? Sobre todo vamos a evaluar la patología del tendón distal del bíceps, que tiene una incidencia baja. En general, los mecanismos de lesión, cuando se corta, es con el codo en 90 grados, con una fuerza contra resistencia que lleva el codo a la extensión, ¿sí? Muchas veces nosotros con muchos colegas nos reímos porque le decimos a veces las lesiones perrunas, porque el perro salta al paciente, ¿sí? Nos dice, no, me saltó el perro y sentí un tirón, me quiso sacar el frisbee o con que esté jugando el juguete del perro, y salta el perro y genera una extensión contra una fuerza, o sea, contra una resistencia en flexión, una extensión, y lleva a la ruptura del bíceps, ¿sí? O en pacientes que hacen fisicoculturismo, así que se inyectan esteroides en bíceps, ¿sí? En una contracción, una excéntrica, se rompe también el tendón. Pero bueno, también como todo, este tendón sufre por microtraumas repetitivos, sobre todo en esta zona que están viendo acá, en la zona transición entre la zona 2 y la zona 3. Es una zona hipovascular en la que no llegan ni los vasos que vienen de la unión miotendinosa, así como tampoco de la entesis. Entonces esta zona es predisponente a la lesión, y además es la zona que más se comprime con movimientos de pronosupinación. En general, las lesiones del bíceps se van a producir acá, si bien se pueden producir en el tercio medio a nivel intrasustancia o en la unión miotendinosa. El bíceps es un tendón bastante difícil de estudiar por ecografía, tiene una curva de aprendizaje bastante importante. Me gustaría hacer un repaso primero anatómico. Fíjense que el bíceps tiene dos vientres musculares, una porción larga del lado radial y una porción corta del lado cubital, y se va a insertar distalmente a través de dos tendones, una porción larga y un tendón de la porción corta, en la tuberosidad bicipital del radio, ¿sí? Estos tendones están envueltos por un único paratenon, y también como inserción distal, el tendón se va a insertar con el acepto fibroso, que es una aponeurosis que se origina desde la porción corta y va a pasar por encima, va a cubrir la arteria humeral y al nervio mediano, y se va a fusionar con la aponeurosis superficial de la masa muscular flexora. Esto se denomina complejo del bíceps distal, que es lo que vamos a estudiar y se puede ver muy bien con ecografía.
Fíjense que es complejo. Estos dos tendones envueltos por un paratenon van a sufrir una rotación de 90 grados, ¿sí? Desde la zona 2, ahí empieza la rotación y ya rotan en zona 3 y se inserta. Hicimos zona 1, zona 2 y zona 3 y es dividida por el labrum, ¿sí? Labrum, perdón, el lacertus fibroso, ¿sí? Antes del lacertus, zona 1, en el lacertus zona 2 y después del lacertus zona 3. Y fíjense cómo en este video se ve la arteria y cómo gira el tendón. Ahí están las dos porciones, la porción larga y la porción corta, siempre al lado de la arteria, y se inserta ambas porciones tendinosas en la tuberosidad radial o tuberosidad bicipital del radio. Y acá podemos ver, cuando se congela la imagen, la arteria, ¿sí? La porción larga y la porción corta. Bien, ¿cómo podemos estudiar el tendón del bíceps? Con varias técnicas, ¿sí? Pero estas son principalmente las que utilizamos. La anterior, perdón, y la medial. La lateral mucho no la uso, y la ventana posterior. Es importante que reconozcamos, ¿sí?, que sepamos la disposición anatómica del tendón distal. Fíjense cómo cae como un tobogán, ¿sí?, desde proximal hacia distal, por lo que no es paralelo a la piel. Por lo tanto, si nosotros apoyamos el traductor de esta forma, vamos a tener anisotropía y por lo tanto vamos a poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, con la ventana anterior lo que hacemos es hacer fuerza en el taco distal para poder poner el traductor paralelo a las fibras tendinosas, y de esta forma ver el patrón fibrilar del tendón insertándose en la tuberosidad bicipital, ¿sí? Siempre con el codo bien extendido y con una supinación máxima, lo máximo que puedan llevar la palma de la mano hacia afuera, ¿sí? Y en el eje axial lo mismo, ¿sí? Vamos a llevar el taco del transductor hacia distal para poder ver bien las dos porciones, ¿sí? Como vemos acá, al lado de la arteria, el nervio mediano, la arteria humeral y las dos porciones, insertándose o próximo a insertarse en la tuberosidad. Entonces, esta ventana, la ventana medial o ventana pronadora, en el paciente de frente con una flexión de 90 grados y una rotación externa del hombro, vamos a llevar el traductor en el eje longitudinal desde la diáfisis humeral, bajamos, bien así, desde la diáfisis humeral empezamos a bajar hacia distal y después nos vamos hacia anterior, y ahí nos vamos a encontrar con el tendón del bíceps por encima de la arteria humeral. Esto genera que la arteria humeral provoca que haya un realce en la visualización del tendón, por lo cual es una de las cosas importantes de esta maniobra. Evita la anisotropía porque pone al tendón bien tenso, por lo tanto no vamos a tener esas zonas anisotrópicas que nos van a provocar dudas, y es importante poner el ojo bien en la inserción porque las lesiones en general van a estar en las fibras distales y profundas, sobre todo en la inserción de la porción larga. Y como podemos ver acá, también podemos diferenciar las dos porciones en el eje corto. Ya vamos a ver videos, ¿sí? Acá estoy yo haciendo ecografía de un administrativo, más que nada a modo de ejemplo. Fíjense cómo se ve en la pantalla del ecógrafo y cómo hago movimientos de pronosupinación para ver bien la inserción, y esto mismo el video del ecógrafo. Fíjense, se ve el tendón, la tuberosidad del bíceps bicipital, y ahí la inserción. En este caso vamos a ver el último video de vuelta. Fíjense cómo se ve la arteria humeral, la porción larga, la porción corta, ¿sí? Y ahí se insertan las dos porciones en el radio. Y por último, la ventana posterior, ¿sí?, con la maniobra de la cobra, para ver sobre todo la inserción distal como maniobras de pronosupinación. Se pone de manera posterior y ahí vemos al tendón del bíceps asomando y insertándose en el radio. ¿Qué hallazgos vamos a tener en estas tendinopatías o en estos hallazgos, la patología del bíceps? Como siempre decimos, en las tendinopatías, aumento del espesor y una pérdida del patrón fibrilar, como podemos ver en el lado izquierdo, patrón fibrilar normal, y el lado derecho, la tendinopatía. En general se acompañan de fusiones alrededor, ¿sí?, líquido en la bursa bicipital, como podemos ver en los cortes STIR, tanto axial como coronal del mismo paciente. Y este es un caso de una ruptura parcial, ¿sí? Las rupturas parciales las podemos clasificar, hay varias clasificaciones. Una de ellas es de bajo grado, cuando afecta parte de una porción tendinosa.
la ruptura aislada de una de las porciones o cuando afecta a más del 50%, es decir, a dos porciones, alto grado. Entonces, vamos a ver cómo tenemos una lesión de la porción larga, en este caso desaparece, ¿sí? Ahí tenemos un stop, y de este lado, en el eje longitudinal, fíjense cómo también ahí tenemos el badajo o la retracción tendinosa, ahí está, la retracción tendinosa, y después la porción corta continua. Es importante, a mí me gusta más que nada primero localizar las dos porciones en el eje corto, para después pasar al eje largo, si no es muy difícil valorar este tipo de lesiones. Y por último, las lesiones de espesor completo, ¿sí? Habíamos dicho que la inserción distal se da por las dos porciones tendinosas o también por el acertus que ayuda a la inserción. Cuando tenemos ruptura de tanto tendón como el acertus, se van a retraer mucho hacia el tercio medio del brazo, y cuando el acertus está continuo, vamos a tener una ruptura completa, pero con un tendón prácticamente no retraído o muy pocamente retraído. Pasando a la exploración de la cara posterior, sobre todo para evaluar al tendón del tríceps, ¿sí? A la bursitis olecraniana o a la bursa del olecranon y al nervio cubital. En este caso vamos a ver al tendón del tríceps y a la bursa del olecranon, ¿sí? El paciente lo ponemos con el brazo en 90 grados, de palma apoyada sobre la camilla, como vamos a ir, vamos a ver en el eje longitudinal y transversal. Es importante no confundir una tendinopatía del tríceps con las excreciones grasas que tiene el tendón intrasustancia, que son bastante frecuentes. ¿Cómo lo vamos a ver? Como toda tendinopatía, engrosado del tendón, focos de tendinosis, áreas de vascularización intersustancia como el Power Doppler, e irregularidad ósea insercional. A veces también nos podemos encontrar con pequeñas calcificaciones en el tendón, ¿sí? Próximo a la inserción, que muchas veces son causantes o llevan a la bursitis olecraniana, como podemos ver ahí, uno de los factores predisponentes, ¿sí? La antecopatía calcificada del tendón del tríceps. También hay otros factores predisponentes como algunas enfermedades inflamatorias, ¿sí? La bursitis olecraniana, que es la bursitis superficial más frecuente, y se presenta ahí, como ven en la foto, ¿sí? Con una inflamación, ¿sí? En la cara posterior, una tumulación, treta de Celso, ¿sí? Dolor, bueno, calor en la zona, ¿sí? Y rubor. Nos vamos a encontrar ecográficamente con una colección heterogénea que puede tener edema alrededor y áreas de Doppler, sobre todo perimetral. Importante hacer maniobras de compresión en la que el líquido cede, pero la hipertrofia sinovial no. Pasando a la patología articular, más que nada vamos a ver la patología traumática, ¿sí? Hay dos tipos de fuerzas o golpes que nos pueden llevar a una inestabilidad, ¿sí? En el codo, una fuerza en valgo, forzado, ¿sí? O una inestabilidad posterolateral, si la luxación posterolateral del codo. Comencemos viendo el valgo forzado, ¿sí? Que va a afectar al complejo del ligamento colateral medial, que tiene tres bandas, como habíamos dicho al principio, una banda anterior, una banda posterior y un ligamento transverso, ¿sí? En los valgos forzados se van a lesionar en general las tres bandas, pero la que más estabilidad le da es la banda anterior, por lo tanto, si está lesionada la banda anterior, seguramente estén lesionadas las otras bandas, y es la que mejor se ve por ecografía. Como habíamos dicho, tiene una disposición anatómica muy similar al tendón conjunto, por lo tanto, es fácil de evaluar de manera conjunta. Como podemos ver acá, un paciente que cayó con el codo extendido y hizo un valgo forzado. En la derecha pueden ver los cortes coronarios STIR de resonancia, en el que se ve la ruptura de espesor completo de la banda anterior del ligamento colateral medial, las cuales están heterogéneas, horizontalizadas, con edema alrededor, mucho líquido de la articulación que pasa hacia las partes blandas, y esto mismo se puede ver con la ecografía, ¿sí? El ligamento retraído y todo el líquido y el edema alrededor en la inserción humeral. Ahí se ve la articulación cúbito-humeral. Mismo paciente, como pueden ver, en los cortes sagitales, y coronales y axial, ¿sí? La lesión que ya hemos visto, ¿sí? Y sobre todo, estos tipos de lesiones a veces también tienen algún dolor o un tínel positivo, como era en este caso este chico que había caído y tenía mucho edema y engrosado los fascículos del nervio cubital a nivel del canal epitélio olecraniano.
por lo tanto siempre hay que evaluarlo, como habíamos dicho también al comienzo de la charla. Este es otro paciente que tuvo un valgo forzado, pero en este caso el impacto de la energía del traumatismo fue mucho más grande, y en este caso rompió tanto al ligamento, al complejo medial ligamentario, así como también al tendón conjunto de los músculos epitrocleares, como podemos ver, la ruptura en la inserción numeral, retracción de la fibra, y el edema y sangrado peritendinoso. Como podemos ver también acá, esta es la representación ecográfica de este paciente en el eje longitudinal. Acá tenemos un video, ¿sí? Este es el tendón retraído, la brecha, y todo esto es el sangrado y el edema alrededor, ¿sí? Ahí se ve el dedo, o sea, como un dedo de guante, ¿sí? Retraído, y la lesión del ligamento por debajo. En estos casos podemos hacer maniobras de estrés en valgo y podemos ver cómo abre la articulación cúbito-humeral, ¿sí? Que nos indica, ¿sí? Por si tenemos alguna duda en la lesión, ¿sí? En estas lesiones en las que se rompen las dos estructuras anatómicas, suelen abrir con maniobras de estrés. Y en estos casos siempre sospechar y ir al lado contralateral, al lado lateral, para ir a ver o pesquisar pequeñas fracturas en la cabeza del radio o en el cóndilo lateral del húmero, ¿sí? Muchas veces con radiografías negativas el paciente dice que le duele el lado medial, pero también se queja de dolor en el lado lateral, y a veces radiografías negativas nos podemos encontrar con la ecografía, como en este caso, pequeñas fracturas en la cúpula o en la cabeza del radio, ¿sí? La resonancia y la tomografía son el gold estándar, ¿sí? Lo pone en evidencia mucho más fácil. Pasando a las luxaciones posterolateral, ¿sí? Que van a afectar primero al complejo del ligamento, sea ligamentario lateral, que tiene 4 haces, y el ligamento colateral lateral, el ligamento anular, el ligamento colateral cubital lateral y el ligamento colateral accesorio. Bueno, en este caso, un paciente que sufrió una luxación posterolateral, y como podemos ver, el ligamento colateral radial, cubital lateral, perdón, roto, ¿sí? En su inserción proximal. Recuerden que este ligamento, ¿sí? Está inmediatamente por debajo o en profundidad al tendón conjunto de los músculos epicondilios, y es muy importante que nosotros evaluemos tanto en una lesión traumática acá como en una epicondilitis estas dos estructuras, ¿sí? Porque el factor pronóstico y el tratamiento pueden cambiar. En este caso, bueno, vemos abajo el ligamento colateral cubital lateral normal, ¿sí? Pegando la vuelta en la cabeza radial y se va a insertar en el cúbito, ¿sí? Por encima del tendón conjunto de los músculos epicondilios, y en este caso la ruptura del ligamento y el líquido que se está filtrando y pasando, tocando incluso con las fibras profundas del tendón conjunto de los músculos epicondilios, y esta es la resonancia de este mismo paciente que muestra los mismos hallazgos. Bueno, como decía anteriormente, sí, importante ver si hay compromiso de estas estructuras, tanto en una epicondilitis como en el traumatismo, porque de no ser detectado puede llevar al fracaso del tratamiento conservador, por ejemplo, en esta epicondilitis. Imagínense si le hacen una liberación quirúrgica en una epicondilitis del tendón y está el ligamento roto, sí vamos a generar una insuficiencia o una inestabilidad mucho mayor. Entonces, cuando se producen estos tipos de lesiones y luxación posterolateral con ruptura del complejo lateral ligamentario, si el mecanismo o si la energía es muy grande, se produce después de la lesión del ligamento lateral una inestabilidad rotatoria que va a llevar a una progresión de la lesión tanto a través de la anterior como de la cápsula posterior, afectando al complejo ligamentario medial, ¿sí? Entonces nos podemos encontrar, esto se llama círculo de Ori, y nos podemos encontrar con lesión ligamentaria de los dos lados, ¿sí? Como podemos ver en este caso, una paciente que había sufrido una luxación, ya llevaba unas 3 semanas de la luxación, se ve el compromiso del ligamento colateral cubital, ¿sí? El complejo medial, y del lado radial también se le veía la lesión del ligamento colateral radial, ¿sí? Y la mismo fíjense que se dificulta mucho más que en el agudo ver, pero se ve la discontinuidad y heterogeneidad del ligamento colateral cubital, y también se ve como en la inserción proximal del ligamento no se ve adecuadamente también en la zona lateral
adyacente a la articulación radiohumeral. Estos tipos de lesiones, si no son inmovilizadas y primero reducidas adecuadamente, pueden llevar a la artrosis, ¿sí? Que se va a manifestar clínicamente con dolor, rigidez, inflamación. Como podemos ver en este caso, un chiquito que había sufrido una luxación, se redujo digamos, no se redujo y se inmovilizó sin reducir, digamos, y así quedó, ¿no? Y esto puede llevar a, bueno, además de la alimentación funcional, a un incremento de líquidos, sinovitis y formación de cuerpos libres que con la ecografía y maniobras dinámicas lo podemos evaluar, ¿sí? En el receso anterior, sobre todo con maniobras de flexoextensión, como vemos acá, los cuerpos libres rodeados de líquido, cómo se mueven con las maniobras dinámicas. Bien, bueno, eso es todo, sí, espero que les haya servido, que haya aportado a los que no hacen codo y a los que ya hacen alguna sutileza que les aporte para el día a día. Perfecto, Agus. Excelente la charla. Muy buenos gráficos. Muy buena tu explicación. Vamos a pasar a las preguntas del chat. Vamos a ver si hay alguna pregunta del panel también. A ver. No tenemos muchas preguntas del público. Yo, Agus, te quería hacer una pregunta, en realidad varias. La verdad que la charla despierta bastantes preguntas y bueno, me gustaría que me digas cuándo crees que es conveniente pedir una resonancia ante la patología del tendón distal del bíceps. ¿Cuándo lo evaluás por eco, digamos, y cuándo te volcás a la resonancia? La verdad que en general lo que pasa en lo cotidiano es que el traumatólogo suele pedir, en este tipo de patologías, suele pedir la resonancia, ¿sí? Pero la verdad que si ya teniendo el diagnóstico ecográfico, lo volcamos en el informe y no o sea, no le haría la resonancia, ¿sí? Ahora, si el traumatólogo lo quiere por una cuestión de querer constatarlo y mirarlo con la resonancia, bueno, pero creo que sobre todo, bueno, si es una ruptura completa, nada, directamente ecografía. Y en el caso de estas lesiones de una porción larga, sobre todo que es la que más se lesiona, si se pone bien en evidencia, yo creo que con la ecografía basta, ¿sí? Es muy importante en este tipo de lesiones hacer un buen zoom, ¿sí? Trabajar digamos, el dip, ¿sí? Las profundidades, porque tenemos que verlo bien grande, ¿sí? Si no, se nos puede pasar por alto. Bien, acá tenemos algunas preguntas del auditorio. Antonio Guevara pregunta, ¿cuánto tiempo te lleva la evaluación de estas estructuras? Si las evaluás a todas o te guías por datos clínicos. No, me guío por datos clínicos. No solamente que leo la orden médica, sino también que evalúo, hago un buen interrogatorio al paciente y evalúo bien las maneras serológicas que conozco, ¿sí? O la palpación, ¿sí? O sea, me dirijo siempre a eso, ¿no? Y voy con el examen ecográfico directo a la patología y a la clínica del paciente, ¿sí? Por lo tanto, Perfecto. me va a llevar según la patología, digamos, si es muy fino o no, si tengo alguna duda, pero no hago toda la evaluación, toda del codo, ¿sí? Si me piden por una epicondilitis y el paciente tiene dolor en la lateral, le aprieto con el dedo pulgar la zona, le duele, le aprieto con traductor, me encuentro con la tendinopatía, ya está. Bien. Acá el doctor Carlos Nájar
desde Nicaragua, te felicita por la charla y te consulta qué tan frecuente es, en tu experiencia, la antesopatía del tríceps. No la veo muy frecuente, la verdad. No es un pedido que nosotros, con nuestro equipo médico, siempre vemos muchos deportistas y la verdad que no es un pedido tan frecuente, ¿sí? Hemos visto tendinopatías del tríceps, rupturas del tendón del tríceps, pero no lo vemos tan frecuente. Bien. Después, a ver, si había más preguntas. María Paula Romero pregunta a ver si podrías comentar algo del atrapamiento del nervio cubital. Eh, bueno, por ahí sería para otra charla al tiempo. Sí, incluso, Eh, incluso de lo que mostré ahí en el bíceps, ¿sí? Recorté varias cosas. Tengo una charla completa del bíceps que tiene como 60, 70 slides. eh, Así que imagínense que puse más o menos quería mostrar más que nada porque es difícil ver el tendón, ¿no? Y en este caso, obviamente, la patología también importante, el atrapamiento no solamente, o la inestabilidad del nervio cubital, también el atrapamiento de la rama motora en la cara de Frost del nervio radial, ¿sí? Que muchas veces es un diagnóstico diferencial de la epicondilitis, ¿sí? Sobre todo cuando nos encontramos con un paciente que tiene dolor en la cara lateral y no nos encontramos con esa tendinopatía, sí, siempre tenemos que sospechar e ir a buscarla, ¿sí? Pero bueno, tal vez es para hacer una charla de neuropatías alrededor del codo, ¿no? claro. Bien, hacemos algunas preguntas más. Venimos bien con el tiempo. Roger Humberto García pregunta para la evaluación de los ligamentos colaterales del codo, si tienes alguna experiencia en colocar el codo en flexión a 90 grados. Bueno, es un poco lo que dijiste, ¿no, Agus? Sí, en general ya con un poquito de flexión y como mostré, haciendo la rotación externa, que el codo queda un poquito en flexión, ya se ve bien tenso, obviamente. Bien. Pues María Parrales te felicita por la charla y te consulta qué experiencia tenés en los casos de epicondilitis bilateral, en trabajadores más que nada, con movimiento repetitivo. Sí, se puede ver, no es lo más frecuente, y eso que nosotros, eh, al estar con el deporte, lo vemos muy seguido, pero la verdad que claramente, yo diría, no tengo el porcentaje, pero 90% de epicondilitis y después a veces nos encontramos a veces con patología de ambos tendones, pero no es tan frecuente. Eh, sí, pero se puede ver, está descrito. Bien, Realmente. bueno, ahí está. Otra vez el doctor Nájar preguntaba por la posición de FABS para valorar la rotura del tendón distal del bíceps. Si, siempre si siempre utilizás la posición de FABS o solo ante No, situaciones especiales. no, solamente utilizo esa posición que en realidad es la ventana medial o pronadora, así se llama, eh, y solamente cuando el paciente viene con dolor en la cara anterior, ¿no? Que hago presión, dedo pulgar y comprimo la zona, sé que es la zona del dolor, tiene sospecha clínica ya la orden, ahí me dedico a ver el bíceps, primero empiezo con una vista anterior y después ya encontrándome con la patología ya empiezo ¿sí? Con la ventana pronadora o medial que al poner en tensión al tendón ¿sí? Nos muestra todo mucho mejor, ¿sí? Siempre con un buen zoom como les había dicho anteriormente.
Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas del auditorio. Te saludan muchas personas, Agus, por la clase, felicitándote. Creo que ya podemos ir dando por finalizada la sesión, dado el horario. Y bueno, esperamos que les haya gustado y esperamos que se conecten para la próxima. A ver Bueno, si... muchas gracias a todos por Bueno, escuchar y atender.